Muy buenas tardes, compañeros y maestra. Me presento, mi nombre es Fanny Eli Gómez Hinojosa. Soy de cuarto semestre de la carrera Psicología Social y en este momento le voy a realizar una entrevista al psicólogo Edwin Méndez. Platíqueme, ¿por qué escogí esta carrera? Um, Buenas tardes, gracias por considerarme para esta entrevista. Pues la carrera de neuropsicología, primero estudié psicología y cuando estaba estudiando tuve unas materias de anatomía y fisiología, de neurociencias, la de neuropsicología. Entonces todas esas materias en lo personal me gustaron mucho. Se me hizo muy interesante cómo el cerebro trabaja y cómo se representa con los procesos cognitivos. Entonces, investigué y había una maestría en la ciudad de Puebla, pues ahí pues, apliqué y sí me quedé. Y la verdad, pues no me equivoqué, me gustó. Ok. ¿Y qué le gusta más de su carrera? ¿Qué es lo que más qué es más lo que le gusta hacer? Híjole, disfruto mucho estudiar sobre las funciones, o sea, y la representación a nivel cerebral, las imágenes cerebrales son mucho, pero ahora eso es como la parte teórica. Lo que realmente disfruto es cuando van niños con problemas de aprendizaje al consultorio o al hospital y poderles ayudar, ¿no? Entonces, me ha tocado niños que me dicen, ay, o mis, ¿no? O me dicen de repente, gracias, que ya puedo leer, o ya puedo escribir mi nombre, y mire que no sé qué, ¿no? Entonces, son pequeños logros que me producen satisfacción. Ok. Y en sí, ¿qué es la neuropsicología? Porque la he estudiado en tareas que me han dejado, pero no sé exactamente qué es. ¿Me podría explicar? Ajá, sí, es una especialidad de la psicología, es una rama, digamos, de la psicología que básicamente estudia la relación de los procesos cognitivos con las funciones, con el sistema nervioso. Entonces se enfoca mucho en estudiar esos procesos y cuando hay daño cerebral, cómo se manifiesta ese daño a nivel cognitivo. Ok. ¿Qué tipo de problemas ve de manera concreta cuando atiende a un paciente? ¿Qué miro con el paciente? Ajá, sí, o sea, cuando atiende a un paciente, ¿qué tipo de problemas mira más frecuente? ¿Qué tipo de casos se Okay. le presenta más frecuente? Okay. En niños veo pues problemas de aprendizaje, trastorno por déficit de atención y secuelas por epilepsia. Eso es lo que veo más en niños. En adultos veo muchos problemas de lenguaje ocasionados por daño cerebral, como pues, hemorragia, ruptura de aneurisma, infarto cerebral, o problemas de memoria también. ¿Sí? Ok, muy bien. Cuando llega un paciente a su consultorio, ¿tiene que hacerse algún tipo de estudios o evaluación neuropsicológica? ¿En qué consiste este proceso de la evaluación neuropsicológica cuando usted lo atiende? Consiste, primero es una entrevista inicial sobre el motivo de consulta, dependiendo si es un niño, pues se entrevista a los papás sobre los antecedentes del desarrollo. Y si es adulto, la entrevista la hago con el adulto y con un familiar cercano para indagar sobre pues la historia del problema, ¿no? De la situación. Y sí, aplico pruebas neuropsicológicas dependiendo del caso. Vienen siendo 2 o 3 pruebas, es como lo más común. Ya una vez aplicadas las pruebas, se realiza el informe, se entregan resultados y en caso necesario se propone plan de tratamiento para que acudan una vez a la semana por ciertos meses y trabajar el proceso o la situación que está presentando. En la situación actual, no sé si haya notado algún cambio con situación de el COVID.
O sea, que haya Ah, otros tipos de, pues, que haya cambiado mucho, como por ejemplo la modalidad virtual y que ahora ya es virtual, se sí, cambió presencial. sí he notado, principalmente en los niños, hay más dificultades cognitivas, más que nada, no es de que tengan problemas en sí, sino que hay un rezago en las actividades, ¿no? Entonces, porque hay hubo mucha variabilidad con esto de las clases en línea. Me tocaban niños que solamente les mandaban una lista de tareas o de hojitas a la semana sin tener contacto con el maestro, ¿no? Otros niños me tocaba ver que tenían una hora de Zoom con el maestro a la semana. Y están otros niños, por ejemplo, de los colegios que estaban todo el día, bueno, de 8 a 2, por ejemplo, en Zoom, ¿no? Entonces ahí sentaditos en la computadora trabajando. Entonces, cada uno de ese grupo de niños presentaba diferentes dificultades, ¿no? Entonces, ha sido un reto integrarlos de nuevo ahora que ya entraron presencial. Esto por un lado. Y en adultos realmente no he notado muchos cambios porque digamos que sus actividades, cuando presentan un infarto cerebral o una hemorragia o algo, pues cambia todo, ¿no? Entonces realmente digamos que para ellos no fue nada, pues obviamente el estrés por la pandemia, ¿no? En la cuarentena y demás, pero en general no, nada que se afecte por el COVID. Ah, No me ha tocado ver pacientes con secuelas de COVID, por cierto. ok, muy bien, muy bien. Sí, me imagino porque en algunas, por ejemplo, algún tipo de sesión que se le da a los pequeños, pues juegan con cositas pequeñas o se imparten tipos de juegos para que ellos pues vayan desarrollándose más el tipo de problema que tenga. Y en adultos, pues me imagino que ustedes mismos los ayudan a, por ejemplo, a mover los brazos, a caminar, o algo así tengo Sí. entendido. ¿Qué tipo de consultas disfrutas más o se te hacen de una manera más especial? Me gusta mucho el proceso de evaluación. Me gusta descubrir qué es lo que está presentando el paciente, ¿no? Entonces, parte de mi evaluación obviamente es ver qué falla o qué tiene dificultad, pero también qué sí puede hacer o cuáles son las habilidades. Que eso para mí es súper necesario para hacer un plan de tratamiento, ¿no? Entonces, el ir descubriendo lo que sí puede o lo que no puede hacer, pues, me gusta descubrir esa parte para poder empezar a idear tareas, ¿no? Me gusta mucho trabajar con niños escolares y últimamente que he trabajado con adultos con problemas de lenguaje, siento que pues bueno, es diferente, ¿no? De que estar un paciente adulto que era normal y de repente no poder hablar y luego empezar otra vez a hablar, pues les produce mucha satisfacción, obviamente, ¿no? Porque eran personas independientes y demás, ¿no? Entonces eso también es como muy gratificante, ¿no? Ver los avances que son. Sí, 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 claro que sí. Cuando un paciente acude a su consultorio y tiene una sesión, ¿qué es lo que realiza usted durante la sesión o qué es lo que pasa durante la sesión? Pues bueno, si es evaluación, ya tuve la entrevista antes, los niños, si es niño, pues pasa solo y aplico pruebas, ¿no? Aplico las pruebas, por ejemplo, las pruebas consisten en decirle algunas palabras que repitan o enseñarle láminas para que dibujen, copien la imagen o algunos otros ejercicios como de, no sé, seguimiento de instrucciones o lectura, ¿no? Depende de la prueba. Y cuando son adultos es lo mismo, ¿no? Entonces son las tareas que pues, van realizando, no sé, a la mejor tachar ciertas figuras en una hoja o, o va a aprenderse una historia y luego repetirla. Entonces son sesiones de evaluación. Cuando son sesiones de seguimiento, pues son diferentes tareas, son enfocadas a las personas. Entonces, por ejemplo, muy diferente trabajar con una adulta con afasia, que le voy mostrando imágenes y está tratando de decir qué son,
o alguien que tiene problemas para planeación, porque sus tareas son más de ordenar oraciones o sacar el mensaje oculto, digamos, de una lectura, o no sé, con niños, pues juegos como Memorama, Rompecabezas, Batalla Naval, o también ejercicios de escritura, ¿no? De ordenamiento de oraciones, no sé, depende mucho el caso y qué es lo que presenta y la edad. Pues. Ok. ¿Cómo descubres el diagnóstico de tu paciente? Bueno, lo primero es el motivo de consulta, ¿no? ¿Qué es lo que tanto el paciente como los familiares están observando? Si se le ha hecho algún estudio antes, los antecedentes del desarrollo o de la historia del padecimiento actual. También, pues obviamente con las pruebas, es una mezcla de observar pues digamos, como el ojo clínico, observar al paciente, aplicar pruebas y lo que dicen los familiares. O sea, con todo esto, y si hay estudios, por ejemplo, en adultos que tienen una tomografía o un examen neurológico, pues también eso me ayuda bastante a definir qué es lo que está presentando. ¿Pueden cambiar los resultados de una persona? Por ejemplo, usted diga un diagnóstico y a la semana cambie de diagnóstico. En esta área no es común que pase esto, porque son actividades cognitivas, pues no, o sea, no, a menos de que el paciente esté fingiendo, pero no le veo sentido que finja porque no tiene ningún beneficio, al contrario, ¿no? O sea, el hecho de fingir que tiene algo, pues le produce incapacidad, le produce, pues, gastos, ¿no? De estar acudiendo a consultas, o sea, realmente no tiene sentido. ¿Cuál es la importancia de la neuropsicología en la neurociencia? Esa pregunta me llama mucho la atención. Híjole, bueno, las neurociencias hacen muchos estudios a nivel cerebral, ¿no? Es como muy fino los estudios, que sí tal área, que sí los neurotransmisores, demás, ¿no? Entonces es como muy de laboratorio, se me hace, ¿no? Y la neuropsicología está más enfocada ya al paciente, o sea, ver al paciente cómo se manifiesta esa situación en él y cómo eso influye en su vida cotidiana, ¿no? Entonces nosotros intervenimos a nivel individual para que su vida cotidiana sea mejor. Realmente nosotros no hacemos experimentos, no trabajamos ni con animales, ni con pacientes de, digamos, grupos controles, ¿no? Que solamente se aplican pruebas o algo. Nosotros es más clínico, más individualizado el trabajo. Okay. ¿Cuánto dura una evaluación de neuropsicología? Aproximadamente unas 5 o 6 sesiones. Dependiendo del caso, ¿verdad? Exacto. Ah. Por último, ¿qué consejo darías a la persona a alguien que quiera estudiar neuropsicología o que esté estudiando neuropsicología? Bueno, ¿qué les recomiendo? Pues que lean mucho, que se aprendan las áreas del cerebro, que se familiaricen con los nombres raros, ¿no? De neurotransmisores, de algunos medicamentos y más que nada las áreas, ¿no? Este es un trabajo complejo en el sentido de que sí tienes que saber los procesos, cómo están representados, en qué áreas cerebrales están representados, cómo lo puedes observar, ¿no? Cómo puedes cambiar eso cuando vaya al contacto, ¿no? Entonces, sí es mucho mi familia con eso. Sí, yo que estoy estudiando psicología industrial es un tema pues amplio también y a veces miramos cosas de la mente, no, bueno, nosotros también miramos cosas de la mente y eso y es como que nos tenemos que aprender ciertas cosas del ser humano, más que nada. Pero eh, le agradezco muchísimo por estar aquí presente y ayudarme en esta entrevista. Ahora sí que pues, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su asistencia.
y que tenga una excelente tarde. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego.